Salud y medicina. Hoy, obviamente, con la presencia del doctor Álvaro Vero, expresidente del Fondo Nacional de Recursos, exdirector de hospitales públicos y privados, con trabajo para la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. También tenemos a integrante de la Comisión de Salud de la Unión de Trabajadores Rurales, de la UNATRA, Héctor Piedrabuena, y el legislador departamental Eduardo Godoy. Así que comenzamos por el último. Eduardo Godoy, buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un verdadero placer compartir esta mesa con gente tan capacitada. Esperemos estar a la altura de los acontecimientos. Muy bien, Héctor Piedrabuena, muchas gracias por venir. No, muchas gracias, Pedro, por la invitación, y comparto con los compañeros, y creo que todos compartimos en esta mesa esas opiniones, que estemos a la altura de la circunstancia y demos un buen mensaje a la comunidad. Doctor Álvaro Vero, buenos días. Buenos días, saludo a la audiencia y a los compañeros en el día de hoy de esta mesa. Muy bien, hubieron muchas inquietudes durante estas semanas en cuanto a la atención, a la pandemia y la atención. Las enfermedades transmisibles que no son COVID-19, ¿se deberían estar atendiendo? Sí, por supuesto. Estamos en momentos de incertidumbre en cuanto al futuro y en cuanto al presente. Hoy estaba leyendo un reporte de un señor Añoso de la localidad argentina de Neuquén, a 70 kilómetros de San Martín de los Andes, donde viven 3 familias prácticamente sin accesos, no hay internet, no hay teléfono, no hay nada, y sin embargo falleció de COVID. Quiere decir que no es tanto lo que sabemos, ya estamos en la segunda ola, pero resulta que dentro de la segunda ola, el virus que más frecuente actual en Europa ha mutado. Ya en Estados Unidos no es el virus de la primera ola, es otro. Entonces uno se pregunta, con la inmunidad, ¿qué va a pasar? Porque tampoco se conocen bien la duración, la durabilidad de esa inmunidad después de la enfermedad. Y la gran pregunta es los millones de dosis que se van a comprar de las vacunas que ya están circulando, como la rusa, qué inmunidad dejarán y si serán efectivas para el virus que ya ha mutado varias veces. Entonces estamos frente a un fenómeno que la epidemiología del mundo aún no tiene totalmente investigado o analizado. Se están dando pasos hacia, pero lo que sí es cierto y es indiscutible, que vamos a convivir con esta pandemia, bajo forma de pandemia, bajo forma de epidemias locales, muchos años. Por lo tanto, creo que es el momento de mantener las medidas correctas que se están haciendo, pero atender a la salud de la población. Es decir, no podemos dejar de lado a los sectores, sobre todo la gente más añosa, los mayores de 65 años y más, con enfermedades no transmisibles, con la hipertensión, con la diabetes, con enfermedades respiratorias crónicas, y hoy no están siendo atendidos. Yo me pregunto, hoy para atender un parto, ¿qué garantías hay? Porque por ahí hay que pagar $1.000 para que asegurarse la asistencia de un parto. ¿Y quién lo controló todo ese tiempo? ¿Fue bien controlado o no? Bueno, lo mismo digo para todas las medidas preventivas de las enfermedades de la mujer, los distintos carcinomas. Digo, hay todo un plan y programas de prevención que no se están llevando a cabo en su totalidad. Entonces, yo lo que digo es, hoy el Ministerio de Salud Pública debe asumir el tema de la pandemia, por supuesto. Están haciendo lo posible y lo imposible. Se está gastando lo posible y lo imposible. Pero hay
los derechos constitucionales del resto de la población que debe ser atendida. Y hay maneras de hacerlo, porque de alguna manera no se está llegando. Ya ni hablemos del interior rural, ni hablemos, porque la pregunta es, ¿dónde se centralizan estos casos? Y bueno, cada uno ha sacado su ventajita. Hay salas de sanatorios alquiladas hace 7 meses, 8 meses, tuvieron un solo paciente, por lo que uno conoce públicamente. Entonces, ¿cuáles son los gastos también de las empresas, de las sociedades anónimas? No me refiero a los colectivos públicos ni cooperativas, me refiero a las sociedades anónimas que existen en la salud. ¿Cuáles son los beneficios que han tenido? Yo temerariamente le puedo asegurar que aquí no han perdido dinero. Entonces, creo que hay que reorientar las cosas. ¿Cómo se reorientan? Bueno, empezando por poner gente capacitada. Aquí direcciones muy importantes fueron hechas al azar y en conjunción de intereses. Inclusive hay cargos de confianza, no solo a nivel nacional y fuera de la salud, sino dentro de la salud y departamental, que han sido adjudicados a gente que le debe mucho dinero al Estado. Entonces me pregunto si este es el camino de la salud. Y en la JUNASA va a pasar algo que ya lo avisoramos hace mucho tiempo y lo avisamos. Hay conjunciones de intereses y mientras tanto esto subsista dentro del sistema de salud, es imposible llevar adelante una reforma, no hay reforma posible. Está bien, Héctor Piedrabuena, ¿cuál es la situación que tienen los trabajadores rurales en materia de salud? Que nos presente más o menos una idea y también la que están viviendo ahora en esta pandemia. Bueno, primero recalcar que la exposición que hizo el doctor fue muy profunda y comparto rotundamente real, porque pensamos los trabajadores de la sociedad de Salto, piensan como usted, doctor, está dentro de la realidad, lo que estamos viviendo como sociedad. Referente a tu pregunta de nosotros los trabajadores rurales, como yo le decía fuera del micrófono, estuve del 2005 participando dentro de la UNATRA. Justamente la UNATRA, como yo te decía tú, se formó en Salto, se inició acá, y después hemos estado en la dirección y también fue uno de los integrantes de la Comisión de la Salud Laboral de la UNATRA, de los trabajadores rurales del Uruguay. Entonces ahí tocamos todos los temas de la salud, de todas las fracciones, de los trabajos de la citricultura, de la horticultura, de los arroceros, del peón de campo, del tampero, de los viñedos, de todo lo que es trabajo rural, que es muy amplio el aspecto del trabajo rural. No hay que olvidarse que Uruguay es un país agroindustrial. Uruguay, el tesoro que tiene es el campo y su gente. Yo le digo en todos lados, ¿no? Uruguay el tesoro que tiene es el campo, su gente y el clima que tenemos. Por algo vienen a invertir acá y a producir. Y siempre hemos tocado el tema de la salud, de condiciones laborales, de cosas preventivas. En cada rubro se ha logrado mejorar algo. También somos conscientes que falta mucho por mejorar. También tenemos un tema muy sensible, que yo lo veo, siempre lo digo, es el tema de responsabilidad de ambas partes, tanto del patrón como del trabajador, en el sentido que a veces tenemos las condiciones y los implementos de seguridad y a veces no los usamos correctamente o lo dejamos en casa olvidado. También a veces tenemos empresas que de repente no les llega el implemento de seguridad en su tiempo y forma. También somos conscientes que donde hay una empresa grande exportadora en cualquier rubro del Uruguay se cumplen bastante bien las normas, porque aparte de la exigencia de los compradores es también tener un fuerte tema social dentro de la empresa, y entre ellos está el tema de la salud laboral, ¿no? En eso estamos bastante conscientes que es así. Tenemos mucho camino para trillar, como se dice en el campo, porque Uruguay es muy amplio, muy grande, y donde hay una organización sindical más o menos, Pedro, se respeta, se cumplen, pero el tema preocupante es donde no hay una organización sindical. ¿Cómo controlamos eso, no, Pedro? ¿Quién lo fiscaliza? Y para redondear tu pregunta, lo que decía el doctor, esta pandemia nos agarró todo así, mudo, en el sentido, no estamos preparados para esto, salimos todos contra un palo. Yo, para mí, el otro día yo miraba, el domingo venía para el lado del cerro y paso en calle Uruguay a las 9:15 de la noche, la cruz.
el centro lleno de gente caminando, Ujú, familia entera y nadie con tapaboca. ujú, Nadie. Entonces también es un tema de conciencia social de nosotros mismos, de las responsabilidades, que no pasa nada, no pasa nada hasta que te toca. Nosotros en los trabajos tenemos un protocolo que se hizo con la organización sindical. Ahora terminó la cosecha, pero los compañeros de la cosecha iban con sus tapabocas, en el ómnibus iban con alcohol gel. Y bueno, te subías al ómnibus primero el alcohol gel y tapabocas, si no, no podías subir. Te bajabas del ómnibus, de vuelta, alcohol gel, y te ponías el tapabocas en el bolsillo, porque tú sabes bien que la gente de cosecha trabaja a 2-3 metros de distancia y puedes trabajar prácticamente sin tapaboca. Y aquellas sesiones que están la gente muy aglomerada, usan tapaboca. Pero en otros lugares yo sé que no. Y yo sé que también la gente no tiene, eso es lo que a mí me preocupa, como creo que nos preocupa a todos, la conciencia de la enfermedad esta. Lo grave que es. Muy bien, Eduardo Godoy, el usuario, la participación del usuario en esto que hace 7 meses, llamamos, que está parado todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. En primer lugar, decir que comparto las palabras del doctor, por supuesto, ni dudar de la capacidad que tiene y la experiencia que tiene en todo este rubro, también del compañero Piedrabuena. Decirle que sí, nos preocupa mucho la cultura social del uruguayo en sí, porque en todo no pasa nada, entonces no nos cuidamos. La pandemia llegó y como que estaba de paso, como que se había controlado y ya salimos todos a la calle, no olvidamos el tapaboca, no olvidamos el alcohol en gel, ya hay abrazos, hay besos en el saludo, todos sabemos que es bueno saludarse, es bueno transmitir los afectos, demostrar lo que uno siente por el semejante, pero hay un momento muy especial en el mundo hoy por hoy, que hay que cuidarse, hay que prevenir. Una cosa que a nosotros no nos gusta es prevenir por lo general, y pasa en todos los rubros, ¿no? Creo que tenemos que concientizarnos de esto. Ya vemos que hay un rebrote muy grande, está muy difícil, se vienen las vacaciones, se viene el turismo interno en sí, pero ya vimos que en Salto, por ejemplo, este fin de semana las termas estuvieron colmadas, la gente esperando afuera para entrar porque no habían cupos. Estaba completo la capacidad que se había previsto poder ingresar, y había gente afuera. Decimos que tenemos frontera cerrada, y en la televisión veíamos en el informativo que había una pareja de Colombia, entonces decimos, ¿cómo? La frontera está cerrada, ¿y por dónde entra esa gente? Y en lo que te referís a la salud en general de los usuarios, el ciudadano común, que nos pasa a cualquiera a nosotros, sabemos y estamos de acuerdo con lo que está haciendo el Ministerio en cuanto a la pandemia, pero pienso que no se pueden dejar de lado un montón de enfermedades, que hay momentos que deben ser presenciales, deben haber estudios para control, como se decía, el caso de las embarazadas, el caso de las personas que tienen diabetes, personas que tienen problemas cardiovasculares. Sabemos que enfermedades cardiovasculares son una de las más importante en el país, las que más generan muertes en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, y una consulta por teléfono no alcanza. Ahí está el tema, la consulta por teléfono. Y yo pienso que la consulta por teléfono es la que hago yo, que hablo con mi médico y le digo, bueno, repetime los remedios. Pero eso no alcanza, yo tengo que controlarme. Yo tengo problemas cardiovasculares y desde septiembre del año pasado no puedo controlar, porque tenía que ir en marzo a Montevideo a los 6 meses, y justo agarro la pandemia y me suspenden la consulta, y hasta el momento no he tenido control. O sea, el control es la prevención que yo tengo para conmigo mismo, por el conocimiento de mi cuerpo y la responsabilidad que pongo dentro de lo mío. Pero sabemos que hay gente que somos ariscos, reacios a veces a los controles, reacios a ir al médico, y aprovechamos este momento que no hay esa atención presencial. Y bueno, entonces ya nos abandonamos, ya dejamos un montón de medicaciones, dejamos un montón de cosas, y no nos controlamos. Pienso que hay que revertir un poco esta situación con los controles necesarios, con las precauciones necesarias, instrumentar otra manera, no la consulta de dar 20 números consecutivos que se llene frente a cada consultorio, ya sea en el hospital o en el centro médico, pero instrumentar
a ciertos pacientes que son necesarios esas consultas presenciales. Y hay situaciones que a veces se dan que no son pacientes que tienen una enfermedad que deben controlarse, pero que surgen preventivamente. Y esas personas que con una consulta telefónica, mira, me duele acá, me parece que es, pero a veces es reflejo y te duele del otro lado y es otra cosa. Entonces, como que estamos aislados y teniendo los medios, estamos aislados, tenemos que trabajar más profundamente, buscar la manera de atender toda la gente, de no dejar, porque sabemos que la pandemia, el virus es muy difícil, muy grave, no sabemos dónde está, no lo vemos, nosotros ayudamos sin cuidarnos, pero no es el causal de muerte más grande en el país. Hay otras causas, por ejemplo, como les decía, las enfermedades cardiovasculares, son las más graves. Y hay muchos pacientes que no están atendidos. Hay muchos pacientes que no se controlan, hay muchos pacientes que no repiten la medicación. Entonces, el usuario necesita ese apoyo del médico. Y no es lo mismo que el médico te llame por teléfono que vos estés el contacto ahí del médico, porque a veces el médico que te conoce, porque hace tiempo que te está atendiendo, y de verte, ya te dice, pero vos no andas bien, la fisonomía de la persona, como tu semblante, o vos le empezás a explicar, y te sentís más cómodo el frente a frente, el cara a cara con la persona. En todos los ámbitos uno se siente más cómodo hablando, porque al menos para mí, hay mucha gente que dice que el teléfono es más fácil porque te digo, sí, mirá que sí, tal cosa, pero después no lo hago, pasó. Porque como no me viste la cara, te puedo decir lo que quiero y no pasa nada. Pero para mí el cara a cara, el frente a frente, en este caso con el paciente, es fundamental. Porque aparte, en la charla pueden surgir otras preguntas del médico que no estaban previstas en la conversación en el teléfono, porque el paciente está esperando el llamado del médico para repetición de remedio. Pero ahí el médico lo ve y le surge una pregunta. Y ya surge otra cosa, o el mismo paciente ahí le pregunta algo al médico, y ya surge un diálogo, surge un montón de preguntas, y surgen las respuestas del médico, que la persona necesita. Nosotros confiamos en los médicos, pero también necesitamos de ellos en forma presencial. Está bien, está claro. Doctor, dos preguntas. En cuanto a Héctor Piedrabuena, de los trabajadores rurales, ¿maneja algunos números? Yo creo que sí, en cuanto el aporte que hacen a las mutualistas, los trabajadores rurales, sí. ¿es significativo? Enseguida contesto eso. Bueno, han hecho los compañeros un resumen que lo adhiero totalmente. Yo me pregunto si por teléfono se puede recetar lentes, por ejemplo. Ahora, también me pregunto si las consultas privadas siguen funcionando o también cerraron. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, yo creo que acá hay cierto hartazgo de la población, cierto escepticismo y la idea de que esto ya pasó. Esto no es óbice para que se generen movimientos sociales como los que se están dando, sobre todo en Europa. Y aquí, bueno, lo que ha pasado estos días en Montevideo demuestra claramente que la juventud fundamentalmente están en otra onda, en otra dimensión. No lo están dimensionando bien y generan un movimiento social que se va por las ramas, se va hacia otras cosas, propio de la gente insatisfecha con las situaciones que se viven. Lo otro que quiero decir es que una cosa es la salud pública y otra cosa es la administración. Acá hay administradores, entre comillas, le diría, administradores, que mando un monitor para allá, que pongo 2 camas acá, que le doy una guardia a fulanito, pero la óptica de la salud no es eso, es la epidemiología. La epidemiología, no, vamos a aclarar, son qué pacientes, de qué edad, de qué sufren, dónde están. Ese conocimiento no lo tienen, además lo ignoran. Entonces, el caso que usted mencionaba de San Antonio, es claro que si previo a las elecciones todos fueron a las policlínicas rurales a hablar de la brecha que había y los servicios que no se cumplían, eso fue hace poquito. Ahora, yo le pregunto a los políticos que fueron a tratar de arreglar la brecha, ¿qué han hecho?
Sí, han nombrado gente, administradores, entre comillas, porque no son especialistas ni siquiera en administración, y por supuesto, los dirigentes de la salud de Salto hoy no conocen las policlínicas rurales. Entonces, no saben, por ejemplo, que el 15% de la población de Salto vive en el medio rural, y que de ese 15%, la mitad exactamente son socios de la mutualista. Entonces yo me pregunto, ¿vuelven los recursos de esa gente a ser volcados en recursos? Si no sabemos ni quiénes van, ni quiénes están. El médico muchas veces no está, o adquirieron un modus operandi que no es aquel viejo modo del médico residente, que conocía a las familias, que las conocía por nombre, que jugaba al fútbol, que salían de cacería, que participaban del baile, que iba a la escuela, que hablaba con la maestra, que hablaba con el comisario. Ese médico no existe más. Entonces ahora, ¿qué han hecho? Le han dado 2 horas o 4 horas o lo que sea por laudo, y después le cierran la puerta. Eso me lo han contado a mí en más de una policlínica. Después el médico no está. Entonces, acá hay algo grave, y la culpa es del médico, y yo no creo que sea solo del médico, que va a un tema de vocación de por medio, pero sí de las autoridades, que deben laudar de manera diferente, deben fijar un sueldo adecuado a que el médico se establezca 4 o 5 años con la familia y que se integre a esa sociedad. Porque uno no sabe los cuentos de cada familia y las historias de cada uno, las historias médicas y las historias no médicas. Entonces, eso es lo que está faltando. Ahora, si nosotros, que somos un país agrícola ganadero, según nos explicaron desde la época de la escuela, no mantenemos a esa población con los servicios esenciales y necesarios para estar en el campo, bueno, entonces estamos cerrados. Aquí estamos con directores y directivas y directrices que están más orientados a proteger negocios médicos periféricos que verdaderos médicos de familia, que no los hay, porque los médicos de familia que hay algunos muy buenos, los ponen en la máquina de la empresa, no en la función de médico de familia. Entonces, la atención primaria de salud que se habla desde el año 78 en este país no existe, porque tampoco hay un programa, porque cuando hubo un programa, que el gobierno pasado hubo un programa muy bueno, no sé por qué quedó por ahí en los cajones, pero no se cumplió. Entonces, mucho de esto tiene que ver el médico. Y mucho de esto las organizaciones médicas, el colegio médico, el comité de ética, y la academia de medicina, la FEMI, la facultad de medicina, porque en la facultad de medicina también tiene sus estrecheces en cuanto a permitir la formación de especialistas. Ese es otro tema. Entonces, acá sacamos una ley de salud mental que en algunos aspectos considero que es muy buena, pero no tenemos psiquiatras, porque los psiquiatras que hay en la localidad no alcanzan para llegar a satisfacer las necesidades de la población. Entonces terminamos siempre en lo mismo, la inequidad. El que tiene se atiende particular, o se va del país, o se va a Buenos Aires, o se va a San Pablo, y aquí seguimos peleándola con cargos operativos que no dan con lo que tienen que hacer. Y bueno, eso es lo que yo tenía que... Doctor, Eduardo Godoy decía que hay gente que no le gusta ir al médico, Sí. y como ahora está por teléfono, se abandona y no va. ¿Eso se transforma en recursos genuinos? Yo la pregunta que le hago a mis colegas es: ¿cuánto hace que no le ponen una espécula a una mujer en el consultorio? Para ver el cuello del útero, para ver por qué la hemorragia. ¿Cuánto hace? ¿7 meses? ¿Me entienden? Entonces, yo creo lo que decía acá el compañero es muy claro. Hay que organizar el sistema de tal manera que se preste la asistencia con todas las defensas frente a la pandemia. Y se puede hacer, pero es estrategia. Es decir, por un lado, vamos a atender emergencia, ¿no? Con todos los
eventos del día o del día anterior, agudos, pero a ese paciente que llega a emergencia hay que dejarlo resuelto. En 48 horas tiene que estar resuelto, esa es la meta. O vuelve a su casa calmado y no tiene nada, o lo preparan con los exámenes necesarios para una futura operación, o lo internan. Pero bueno, no pueden estar rebotando pacientes de un lado para el otro. Yo creo que la muerte del colega querido, que hablábamos el otro día, Gaudín, está a punto de haber sido en vano. ¿Qué es lo que se criticó por la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo del sistema salteño, del tan manido sistema salteño? Que una vez caído en la calle, los doctores no sabían para dónde llevarlo y seguimos sin lo mismo. No sabemos si vamos a la emergencia de nueva, si a la emergencia vieja, si al sanatorio tal, al sanatorio cual, ¿me entiendes? Entonces, hay un problema de multiplicidad de centros en Salto y que ninguno tiene todo para resolver el problema. ¿Por qué? Por los intereses de los sanatorios, que son sociedades anónimas. Entonces, hoy me pregunto, el tema del ACV, que fue promovido por el Ministerio hace pocos días, ¿se va a instalar en Salto? Yo sé de un departamento que ya tiene todo pronto para instalarlo. Yo también. Mañana lo puede instalar. Yo también. Sí, que nos ha pasado por arriba ya. Sí, nos ha pasado por arriba muchas cosas. Que departamentos limítrofes, hay dos, claramente por encima de lo que se está haciendo en Salto. ¿Por qué? Porque Salto está anclado en esos intereses privados que nada hacen en la salud de la colectividad salteña. No lo hacen. Entonces, yo me pregunto a dónde va a ir, porque el angiógrafo está en un lado, el resonador está en el otro, el tomógrafo está en el otro. Entonces, ¿para qué lado vamos? ¿Dónde se va a hacer eso? Y ahí entran los intereses privados. Ojo, que el señor que estuvo apareciendo en la prensa, abogado, llenó páginas y páginas de los diarios, y no voy a dar el nombre, era el asesor de estas sociedades anónimas. Entonces, no estamos tratando de arreglar algo fácil, es muy difícil, porque todo esto que estamos heredando en materia de salud provino de la Plaza Independencia de Montevideo. Entonces no es fácil, pero yo creo que la única salida, como me decía un viejo profesor, el doctor Bañulo, la única salida es la organización de los usuarios, organizados y asesorados, porque si no de esto no salimos. Hoy yo estoy en condiciones de decirle al ministro que va a tener un serio problema, y no es porque no esté advertido, se advirtió a los personajes políticos del departamento, algunos, se advirtió que va a haber un problema en la JUNASA, y hay un problema de conjunción de intereses, que es la antesala de la corrupción. Entonces, acá tenemos que empezar a prolijear las cosas entre nosotros, ordenarlas y poner a cada quien en su lugar. Héctor Piedrabuena, la salud en tiempos de pandemia del trabajador y de la familia del trabajador, ¿cómo lo ves? Complicado. Y bueno, yo lo miro acá al otro lado mío y ojalá, sí, totalmente. Ojalá que el programa siguiera ahora. Ahora, porque hay mucho para hablar y para compartir, pero cuando uno está con personas que manejan el tema y quizá donde estamos parados, da gusto estar así. Estamos complicados porque, más tú sabes bien que el trabajador rural somos de los que ganamos poco. Se ha mejorado, pero estamos lejos de la realidad. Y un trabajador rural, nosotros tenemos dos situaciones distintas. Como sindicato tenemos un convenio que logramos ya en el 2007, si no me falla la memoria, con Centro Médico, un convenio con órdenes, ¿no? Y después tenemos también compañeros que se han ido al hospital porque no pueden pagar el beneficio, o sea, no pueden pagar. Vos tenés ticket gratis. Mirá, que lo logrado el sindicato. Nosotros tenemos ticket, por tu caso, de consulta o emergencia, gratis, beneficio. Remedio que está casi 200 pesos, lo tenemos a 30 pesos.
la extracción de una muela que a veces es imbancable, hay que estar en lugar del compañero o la compañera, es gratis. Y tenemos pocas exámenes que son los más caros, porque tenemos un buen beneficio para los afiliados al sindicato. Pero también está la otra barra que no está afiliada por su forma de pensar o su forma de ver la vida, o también porque están en el hospital, ¿no? Y a veces, como decía el doctor, yo lo escuchaba atentamente porque es increíble que tenés en el hospital, en el centro médico, los mismos médicos, ¿no? Se da eso. Y muchas veces la atención no es tan así. Nosotros vemos, y yo voy a cortar medio grande, como está cortando acá el compañero doctor, pero la verdad hay que decirla, la salud es un negocio. Es un negocio, hay que las cosas así como son. Es un negocio. No existe más el médico de la familia, no existe más el médico amigo, el médico de vocación. El médico que te atendía igual que vos no tuviera un peso con la campaña. Sí, vení, sí, poné Juan Pedro. Porque hoy nadie conoce a nadie, ¿no? Vení, Juan Pedro, sí, tengo mi hijo, está, vení, traerlo, vamos a revisarlo. Mirá, yo no puedo estar, no pasa nada, pero andá y hacete eso. Y después, o sea, ¿sabe cuál es la palabra acá? Capaz que no me sale bien, pero hablamos tanto de derecho humano en Uruguay y en el mundo, y nos estamos olvidando el principal, el derecho a la salud y la vida. El primero. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá el tema es que carecemos todavía de políticas netamente a beneficio de la población. Porque el doctor decía muy atentamente cosas que yo he discutido más de una oportunidad por otros temas en Montevideo. Muchas veces en Montevideo, como decía la canción de Pablo Estramín, morís en la capital. Todo es allá, ¿no? Tenés que ir a Montevideo y muchas veces se hace un decreto o una norma o una ley entre cuatro paredes y no conocen el terreno. O llevan ciertos asesores, que todos sabemos que tienen algún beneficio particular, y asesoran acorde a lo que me sirve a mí. Pero ¿será que le sirve eso a la sociedad? Tenemos necesidad de repente, como decía el doctor, de gente que puede, ¿no?, de irse al exterior, acá enfrente, al Puigari, que buena atención también en otros lados, en Brasil también, que tenemos unos precios, pagar. Cuando vos tenés de repente en Montevideo excelentes profesionales. Entonces es un tema muy profundo, es un tema que da para mucho hablar. Es el tema, como dijiste vos, primero, debería ser primero, y el que más se falla. Entonces, ¿cómo el trabajador rural y su familia va a estar bien atendido? Y hoy en día peor yo en mi caso, yo tengo diabetes, que se me declaró el año pasado. Yo me hacía el control en centro médico 2 o 3 días por semana, porque también está en la voluntad de uno, me tengo que controlar, ¿no? Y iba bastante bien. Últimamente no me controlo más porque no hay para controlar la diabetes en centro médico. Las veces que fui no había. Tuve que ver un enfermero conocido mío particular, o donde yo trabajo en la empresa, que hay enfermería y me toma el control de la presión y la diabetes, y ahí la voy llevando. Pero vos teniendo una institución paga, que estás aportando, que tenés tu justo derecho y beneficio, y hay cosas fundamentales, es tomar una gotita de sangre, y la presión que no requiere, yo que sé, un niño maravilla o una mujer maravilla para que esté allí, y no lo tenés. Qué tema, ¿no? Eduardo Godoy decía, Piedra Buena, esto es un negocio. ¿Cómo lo ve, Godoy? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, hoy por hoy todo se basa en intereses creados de cada uno, o de sociedades anónimas. Pero antes que nada, quería, sobre lo que él decía de lo contrario de diabetes. Yo lo vivo en mi casa, mi señora tiene diabetes, es hipertensa. Nosotros terminamos comprando aparato para controlar la diabetes y aparato para controlar la presión. O sea, hoy por hoy el médico de cabecera de mi señora soy yo. No me cuesta nada, pero no es lo justo. Por algo hay gente que se capacitó para eso. Yo tal vez pude haber hecho pequeños cursos, pero no estoy capacitado para eso. Y en lo que referencia al negocio de la salud, es un negocio muy grande, de muchos intereses creados, y como decía el doctor, el médico de que estaba radicado en la campaña, ese no existe más. Es lamentable. El gobierno tendría que crear, y digo gobierno y no me interesa el color, no me importa el color. Porque acá la salud no tiene por qué tener colores políticos. No tiene que tener ideales
filosóficos, religiosos, ninguno. Acá tenemos que cuidar al semejante como si fuéramos nosotros mismos. Y el gobierno tendría que crear condiciones, como decía, con un salario digno, con un salario bueno, con las condiciones para que ese médico se establezca en el medio rural y atienda a toda la población, porque no es solo que lo vea un ratito y le tome la presión o le ponga el aparatito y le escuche y está pronto. Tenemos que conocer la realidad de ese paciente, del paciente como enfermo, como paciente y como persona, cómo vive esa persona en su casa, se alimenta. ¿En qué condiciones vive? ¿Está bien alimentado? ¿Tiene con qué para abrigarse estos inviernos que han sido bastante crudos? Las condiciones del hogar, el baño, algo tan sencillo, el baño. Cubre las necesidades básicas, para ducharse, otra condición básica también, algo tan sencillo. Decimos, sí, calentamos una caldera de agua y se baña en un balde, pero no son las condiciones mejores. Sabemos que se hacían y que en el momento tal vez en algún lugar de la campaña todavía se haga de esa manera, pero no son las mejores condiciones para las personas. Todo eso tenemos que trabajar y el médico tiene que conocer esa realidad del paciente para saber, porque a veces va más y el médico, y lo comprometo al médico en el sentido que el médico debería insistir ante las autoridades en que se creen esas condiciones para que él esté instalado en campaña, para que el usuario tenga una buena atención y no que la policlínica esté abierta un día a la semana, 2 horas, o un día cada 15 días, 2 horas, y tengan 20 o 30 personas para atender. Hay una emergencia, ¿qué pasa? Hay localidades del interior que tienen una enfermera, pero es una enfermera, no es un médico. Te podrá hacer una atención primaria, pero un infarto, un pico diabético, ¿qué hace? ¿Quién lo cubre? Aparte con las condiciones de los traslados también a veces. Hay condiciones que no son las mejores para trasladar a un enfermo desde la campaña y sabemos que en ciertos problemas de emergencia médica, 5 minutos son letales para un paciente. Porque puede subsistir igual, puede llegar o podemos sacar, como quien dice, pero es la secuela que pueden quedar en esas personas. En el medio rural hay que cambiar mucho, también hay que cambiar en el medio local. Por ejemplo, es muy común en un siniestro de tránsito, por ejemplo, a mí me ha tocado, y llamás al 911. Primero llega el móvil policial para contactar y después llamar a la unidad, llamar a la emergencia que está de turno ese día. No seas malo. No precisas ser médico, vos ves el paciente si está inconsciente o algo. No, mandame la ambulancia y vení vos en el momento, pero ya pedime la ambulancia. Yo, gracias a Dios, he tenido algún cursillo de primer auxilio. Le he dicho ahí a quien me recibe, al telefonista, no, mirá, mandame la ambulancia, manda todos los móviles que quieras. Mi teléfono está registrado en el 911. Y yo llamo, no, mirá, hay posibilidad de tal cosa o tal cosa. El médico tendría que llegar el médico primero que el móvil policial. Porque el móvil policial lo que puede hacer es cercar la zona. Pero después otra cosa no, es igual que yo. Pero en el tema de salud estamos bastante comprometidos. Hay muchos intereses creados. Los médicos, algunos se comprometen y otros no. Yo soy un privilegiado en el sentido porque mi médico a mí hace 30 años, 40 años que lo conozco de antes que fuera médico. Entonces hay una cierta amistad. Entonces yo a veces consulto hasta por teléfono, pero por dudas y porque yo conozco mi cuerpo y digo, mira, me siento tal cosa, me encuentro tal cosa rara. Y he ido a consulta porque lo he llamado y el médico me ha visto hasta en la casa. Pero no somos todos los uruguayos que tenemos esa posibilidad de tener un médico amigo que puede ir a la casa. O que te atiende fuera de tu lugar que tenés la cobertura médica. Entonces tenemos que sincerizarnos todos y tratar de organizarnos, como dijo el doctor, y que haya una corrección en todo el sistema, ese cargo político, ese cargo que está ahí, que a veces no conoce la realidad, como decía el compañero también, se toman medidas a 500 kilómetros del departamento, se resuelve ciertas cosas, y no es la realidad que se necesita. Entonces estamos golpeando fierro frío, porque vamos a mejorar, vamos a hacer tal cosa. Pero no, pero esto no se ajusta. Lo decía el doctor, el angiógrafo está anulado. El otro
para la enfermedad cardiovascular están en Sanatorio Uruguay, entonces tenemos que trasladar uno al sanatorio, después vamos al centro médico nuevo allá. ¿Dónde vamos? ¿Cómo es eso? ¿Paseamos un enfermo de una emergencia o lo pasamos acá para allá? ¿Cuánto tiempo pierde en esos traslados antes de tener una atención como debería ser? Estamos en el debe, Y yo creo que de una vez por todas tenemos que ponernos los pantalones y decir, bueno, esto tiene que ser de cierta manera. Crear un verdadero programa de salud para todos por igual. No solo para el que paga, no solo para... Y después, yo creo que FONASA sirvió en algo para que la gente pudiese irse al hospital, el que no puede pagar a veces los tickets de atención en el centro médico, pero acá una mutualista sola, yo creo que no es lo mejor. Si no hay competencia, ¿cómo que vos me decís? No, si vos igual tenés que venir a mí. No me preocupo si vos vas a venir igual. Tenés que caer en mis manos. Entonces te espero. Muy bien. Doctor Álvaro Overo, se abrió el debate. Me están mandando mensajes de diferentes lugares que quieren también participar. Pero bueno, la salud es un negocio. Es fundamental la participación del usuario. Sí, claro. Claro, es el ojo que todo lo ve. Con un usuario interiorizado de las decisiones, tanto de lo público como de lo privado, se vuelve transparente. Es decir, hay decisiones en la salud que son inexplicables. Y hay dirigentes que llegan a manejar responsabilidades como el derecho humano de los ciudadanos y también responsabilidades económicas que deben rendir cuentas. Yo creo que una auditoría se impone no como cosa punitiva ni para ver con el espejo retrovisor qué pasó, pero sí para que no pase más. Es decir, yo pienso que en una situación de monopolio, además, donde una cooperativa, entre signos de interrogación, porque cooperativa por la ley, pero digamos que espíritu de cooperativa no creo que tengan, dado que está de alguna forma dirigida o rumbeada por los intereses ajenos a esa cooperativa. Eso es anticooperativismo, o sea que vamos a empezar por o reglamentar la ley de otra manera o cambiar la ley. Pero la situación de monopolio y de predominancia en el medio es un signo que debe llamar a la responsabilidad y a la transparencia absoluta, no justamente permisivo para hacer lo que se me canta. Es decir, yo veía, por ejemplo, la Federación Médica, es el órgano gremial de los médicos. Tienen una larga historia, muchos de los adelantos en la salud del interior vino a propósito de la Federación, pero hace años que está durmiendo la siesta. Y lo digo con toda propiedad porque yo fui dirigente de la Federación Médica. Entonces, cuando uno ve en el diario que la Federación Médica pide ayuda a la gente en la pandemia, yo me pregunto por qué no se aprovecha la pandemia y de acuerdo a este parate en la asistencia, para auditar, para programar, para ver cuáles son los programas que deben hacerse, la alta tecnología a instalar, para ver la epidemiología, dónde están los enfermos, de qué sufren, para ver qué le podemos dar en las policlínicas rurales, el paquete mínimo de asistencia y de equipamiento en las policlínicas rurales. ¿Por qué no se hace eso? Me parece que es de rigor, porque además el otro gran problema que tiene la Federación hoy, de acuerdo a la prensa, es la violencia de género. Pero yo creo que hay cosas mucho más importantes. Es importante, sí, la violencia de género, pero además la violencia de género de alguna forma está amparada por los códigos de ética médica, por el colegio médico,
digo, y por los sindicatos. Resulta que hoy los sindicatos no se sabe bien cuál es el perfil que deben tener. Están como desnorteados. Entonces usted se encuentra en un sindicato a un de repente extranjero que no conoce la idiosincrasia del país ni de los médicos. O se está disputando, vaya a saber por qué cosas, el manejo de un sindicato, con posterior ida a algún cargo en Montevideo. Pero el cargo de Montevideo, ¿para qué? La Federación Médica tiene que estar sentada a la derecha del ministro. Es un sistema que le brinda a todo el interior algo que hoy el Estado no lo puede dar sin la asistencia de la Federación, pero la Federación tiene que apoyar, tiene que pensar, tiene que tener su auditoría propia, contable, porque ahí se maneja mucho dinero, pero también una auditoría asistencial. Y yo no veo cuando las preocupaciones de hoy, donde la gente no se puede asistir, salvo telefónicamente. Yo digo, ¿qué piensa la Federación de las cirugías que están a la espera? El señor que tiene un cáncer de próstata que hace un año que está esperando. Caso real. Entonces, yo me pregunto si no habrán otras labores, otras obligaciones para la Federación Médica antes que el problema de la violencia de género, que es muy importante, sí, pero me parece que lo asistencial hoy está primero. Llegar con calidad, con servicio y con tecnología y con recursos humanos necesarios a todo el interior de una manera que sea equitativa. Yo, con una sana envidia, vi por televisión hace 3 o 4 días atrás el CTI de la Cooperativa Médica de Rivera, de Casmer. Muy bien organizado. Uh-huh. Y seguramente por alguien que sabe, por los conocimientos que reflejó. Pero tienen un CTI con modelo moderno de habitáculos orientados hacia una enfermería central, una sala intermedia de paso, digamos, después y una sala para CTI de COVID. Eso es la Mutualista de Rivera, que es la mitad de los afiliados de Salto. También vi el CTI del hospital de Tacuarembó. Uh-huh. Realmente me promueve una sala en Villa, ni hablemos de Paysandú. Uh-huh. Bueno, el sanatorio de Paysandú lo vi nacer, lo vi crecer, como vi el sanatorio americano. Uh-huh. Pero, en fin, creo que hay que contar con líderes que, más allá de los intereses personales, vean como prioritario en sus vidas la vocación y el poder prestarse a través de su vocación médica a un servicio social que es de política de Estado, no es de política de colorímetro, es de política de Estado. Es decir, no se pueden cambiar las cosas. Hoy tenemos una ley que tiene sus aspectos muy buenos y que lamentablemente no ha llegado a cumplir con las metas. Bueno, apoyemos a que esa reforma necesaria, esperada y protagonizada por los gremios médicos, esperemos que esa reforma podamos hacerla avanzar. ¿Avanzar en qué? En la equidad. No puede ser que tengamos que ir a Montevideo por algo que acá no hay. Pero ojo, que antes el conocimiento y la sabiduría médica existía. Lo que no existía eran los aparatos. Pero ahora el problema es que ya los más capacitados en la ciencia médica difícilmente quieran venir. Que han venido algunos médicos muy bien preparados, sí es cierto, los hay también. Y que hacen respeto de su vocación, sí señor, los hay. Pero es como que no son la mayoría. Esa es la sensación que uno tiene. A mí, después de la audición pasada, me llamaban a ver, para pedirme asesoramiento, ¿a quién recurrían? Es una especie de sojar margarita. Es decir, que se está llegando a una falta de confiabilidad en los servicios que tenemos. Y eso
no es bueno y es malo, sí, porque creo que estamos en el momento de decir, bueno, de acá para adelante vamos a juzgar a la gente por sus conocimientos y no por sus amistades, sus nepotismos, ayudar a correligionarios, ayudar a yernos o a hijos o familiares. Muy bien, Héctor Piedrabuena, agradecerte por haber participado, por haber venido. Seguramente en alguna otra instancia te vamos a invitar nuevamente. No, la verdad que sí, Pedro, quedamos con ganas de seguir el debate, pero estos debates son los que nutren. Estos debates que se nutren y también de nuestra experiencia cada uno en su sector también transmite también tranquilidad a la gente, que todavía hay gente ya que tenemos otra cabecita, pensamos otra forma y que se puede. Cuando se quiere se puede, doctor. Se puede, sí. Se puede. Entonces para mí que sí, con gusto Pedro de esta invitación, es un panel que va a dar mucho que hablar, pero muy necesario. Muy necesario porque la salud es lo primero y nosotros tenemos mucha población, como decía el doctor, la población rural, la que mucha más está renegada en el tiempo y en todo sentido. Y una cosa que es muy cierto, y es una crítica sana, se perdió el médico humano. Se perdió. No sé cómo recuperarlo, pero se perdió el médico humano. El médico vecino, el médico amigo. Eso. Porque a veces una buena atención a tiempo, una buena palabra de aliento, doctor, influye mucho. Hoy vos vas a una consulta médica, te están mirando y están así, y creo que tenés tal cosa, vamos a probar con esto, probamos con esto, después tal día vení, vemos si podemos, a ver si te hizo efecto o no. Eso hay que corregirlo. Y se habrá muchas cosas por corregir. Muchas gracias por la invitación. Eduardo Godoy, de la misma manera, seguramente no va a ser la primera ni la última oportunidad de estar hablando de estos temas acá en la mesa. La verdad que una satisfacción enorme haber compartido esta mañana acá con ustedes, con el doctor, con el compañero Piedrabuena. La verdad que aprendemos, todos los días estamos aprendiendo algo, y más de la capacidad del doctor, la verdad que, como decía el Piedrabuena, de seguir hablando todo el día, ¿no? Es un tema muy amplio, hay mucho para debatir, prácticamente acá nosotros concordamos en un montón de cosas. Tal vez si fuésemos profundizando en algunos temas, tal vez la falta de conocimiento que uno pueda llegar a tener en el tema salud y medicina, pudiésemos llegar a discrepar en alguna cosa con el doctor, o sea, tener un enfoque distinto, y entonces al escucharlo a él nos abriría la cabecita, digámosle así, para ser más claro, en ponernos en el lugar que realmente corresponde, en el lugar que realmente es, ciertas situaciones médicas, ciertas situaciones de enfermedades. Pero muy satisfecho cuando me invitaste, quedé en la duda, y en el mensaje te lo puse, ¿estaré a la altura? Y bueno, y me dijiste un tema, y hablara sobre alguna cosa, y prácticamente no lo tocamos. Hay un montón de temas sobre salud, que podíamos tocarlo de nuestro departamento, situaciones que vive nuestra población referida a que conllevan problemas de salud, que yo los conozco, lo he planteado en mi ámbito, que hay un montón de cosas para contar, que la gente sepa que a veces los intereses que decíamos, no solo médicos, sino otros tipos de intereses también, no le dan el apoyo necesario, porque no es para que Eduardo hoy trascienda, sino es para que el vecino viva un poquito mejor. Entonces, yo creo que hay mucha tela por cortar, hay mucho tema para hablar, hay que sincerizarse mucho más, hay que ser honesto en nosotros mismos. Y agradecerte profundamente por esta invitación, y bueno, quedo a disposición las veces que tú creas conveniente que puedo participar, estamos a la orden. Piedrabuena. No, me estaba olvidando, y no es menor un tema, un gran saludo a los compañeros que me están escuchando de la mesa directiva, como Ramón Rodríguez. Bueno, agradezco a Cacalo, que fue el que hizo Juan Carlos Albano, que me dijo, Héctor, andás vos porque estás en el tema. Está bien, el compañero hizo la justa. Metete vos en el tema, que andás más que yo en el tema. Eso, la verdad que Juan Carlos tuvo 10 puntos ahí. Muy bien, doctor, gracias por estar, y nos vemos el próximo martes. Bueno, fue un gusto compartir con los compañeros ideas comunes, y bueno, constructivamente trataremos de que alguien nos escuche y promover algún cambio a favor de la gente.
Muy bien, mientras escuchamos un temita musical, buscamos la tanda, Oliva, ¿le parece? Y ya volvemos para seguir en la mañana de Radio Turística. Llegan y aunque no las quieran, se quedan por unos días.